y tan lejos que está el siervo de Dios, ahora que lo han privado de su libertad. ¿En qué consiste esa unidad perfecta que hay en la iglesia? En una ocasión, el apóstol del Señor decía: yo le he dicho a la iglesia que yo oro 5 veces al día, pero en realidad oro muchas veces más. Me veo obligado a orar muchas veces más. Y me dijo el varón de Dios: ¿sabes en qué consiste la unidad perfecta de la iglesia? Te voy a enseñar en cómo es esa unidad perfecta que hay entre la iglesia y conmigo. Mira, decía, una ocasión yo decidí ir a hacer mi oración matutina, mi oración de 5, a la colonia Betel. Pero la decisión la tomé ya en la noche. Me subí a mi camioneta pasadas ya las 10:30 de la noche y decidí irme a dormir allá. Los hermanos me tenían una casita frente al templo. Ahí llegué a dormir para estar listo y a las 4:30 poder en ese lugar elevar mi oración. Cuando llegué, las casas estaban oscuras, las calles ya estaban vacías. Entré, solo el encargado se dio cuenta. Entré a mi cuarto, entré a mi hogar, me acosté en mi recámara, puse mi despertador para las 4 levantarme y empezar a hacer mi oración por la iglesia del Señor. Y de repente, mientras yo estaba durmiendo, decía el siervo de Dios, empecé a escuchar un murmullo de llanto, un murmullo de alguien que estaba llorando. Inmediatamente pensé, se dieron cuenta los hermanos. O el encargado mandó avisarle a la iglesia de Betel que yo había venido y ya han de estar acercándose el coro a cantar, los hermanos a orar, ya han de estar preparándose para acompañarme en mi oración. Y me levanté y me empecé a cambiar y me asomé por las cortinas. Se levantó, dice mi esposa, y me preguntó: ¿qué pasa? Pues que quiero escuchar quiénes son los que están llegando, qué hora es. Y decía el apóstol de Dios: cuando vi la calle de la Betel, el templo completamente oscuro, el jardín completamente desolado, la calle completamente vacía, el horario no era el indicado, todavía eran las 2 de la mañana, quizás estaba soñando, dice, y me volví a acostar. Y otra vez volví a escuchar aquella voz como que alguien estaba llorando. Y volví a levantarme y otra vez mi esposa conmigo: ¿qué pasa? Para ver si algo necesitaba. Y eran todavía las 3 de la madrugada y me asomé y volví a ver todo completamente despejado. La tercera vez que volví a escuchar el llanto, me levanté y me senté en mi cama, dijo. Mi esposa se despertó y me preguntó: ¿ocupas algo? ¿Quieres que te traiga algo? Le dije: quédate, no te muevas, descansa, porque esto no es para ti, esto es para mí. Dijo él: al lado, afuerita de mi cuarto, había una salita que me habían acomodado. Salí y doblé mis rodillas, dijo el apóstol del Señor, y le dije al Señor: ya te entendí, Señor, ya te entendí. En algún lugar del planeta, un hijo, una hija tuya en este momento está doblando sus rodillas, te está pidiendo algo. Señor, uno mi oración a esa alma. Si es de Europa, si es de África, si es de Estados Unidos, si es de Colombia, si es de Chile, si es un niño, si es un ancianito, si es un joven, si es un adulto, me uno a él. Y así dijo el apóstol de Dios: desde ese día así vivo, oigo voces, oigo llantos, oigo clamores y me uno a ellos. En ese lugar, decía el hermano, ojalá escuchara nuestra oración. Tu hermano te testifica únicamente lo que yo he escuchado y aprendido de él. Él oye tu oración. Él oye mi oración. Así nos lo ha enseñado. Y es que era necesario que consolara no solamente las almas que estábamos en este lugar. El pueblo asentado en tinieblas tenía que ver una gran luz.
Por eso decía mi hermana, recordando las palabras de su siervo en su aniversario de vida, si la cárcel tuviera que pisar, no porque algo hubiera cometido él, no. Yo sé que tú no ocupas mi testimonio, pero quiero que sepas, porque el hermano Lucas escribe muy pronto después de la partida del Señor, y ya desde entonces se distorsionaban las cosas. Por eso dice Lucas al iniciar su evangelio, dado que muchos han intentado poner en orden estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, pero que ya algunos estaban tratando de torcer, yo he recopilado de testigos físicos lo que verdaderamente ha pasado. Y merecidamente, hermano, no porque tú lo necesites, sino porque, hermanos jóvenes, hermanos niños, quiero que ustedes también escuchen, habemos testigos que hemos visto esto. El día 5 de junio del año 2019, tu hermano estuvo en Los Ángeles, en la primera audiencia del apóstol de Jesucristo, porque antes de ese día no nos habían dejado verlo ni estar con él. Y desde ese día, durante 3 años, en todas las audiencias, estuvo tu hermano presente. Escuché todas las blasfemias, las mentiras en contra de él. Vi cómo se le calumniaba y vi su frente en alta, llena de seguridad. Hasta el día final del junio del 2022, cuando se dictó la sentencia. Y este testigo te puede decir, Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Un hombre plenamente inocente, plenamente honorable. En él está el sello del apostolado. Al Señor sea la gloria desde ahora y para siempre. Pero en ese lugar donde Dios le ha permitido estar, porque no hay nada que hará el Señor o no hay nada que acontezca si Dios no lo permite. En ese lugar también, déjame te platico, hay almas que ocupaban ser consoladas. Cuando llegan a visitar al apóstol del Señor, las propias personas que ahí están le dicen a los que le visitan, vienen con el pastor, sí, no se preocupen, nosotros estamos cuidando de él, no le va a pasar absolutamente nada. Un día, déjame te doy testimonio, un día estaba yo en Los Ángeles y llegó el hermano Marco, el hermano diácono local de ese lugar. No es la ciudad, no es la iglesia donde tu hermano está. Solamente me había tocado estar unos días en guardia. Y llegaba un hermano, el hermano diácono, y me decía, hermano Joram, hay una persona, hay un gentil que lo está buscando. Preguntaba yo al hermano, ¿a mí, hermano? Sí. ¿Y usted lo conoce? ¿Es visita de aquí? No, hermano, nunca lo había visto. Pero llegó preguntando por usted, nos dio su nombre completo, dice que preguntáramos por usted. Le dije por aquel temor, hermano, pues véngase, lo bueno es que era hora de oración. Le digo, acompáñeme, vamos a ver quién será. Y ya llego yo y me dice, mire, es él. Y me dice aquella persona, oiga, usted se llama Joram. Sí, yo soy. Es que me mandó aquí una persona, dice, un pastor, yo vengo saliendo de la cárcel, de la prisión de Chino. ¿Usted conoce a alguien que se llama Nazón Joaquín? ¿Cómo no? Es mi padre en la fe. Es el apóstol de Jesucristo. Mire, me dijo, yo estuve en la cárcel unos meses por algo. Y como su falta era leve, él era la persona encargada de repartir los alimentos. Y yo estuve ahí con el hermano Nazón y repartía los alimentos, trataba de apurarme, de acabar lo más pronto. Ahí se come a las 6 de la tarde, trataba de repartirlo lo más pronto, porque el hermano Nazón a las 8 de la noche da su estudio. Le digo, ¿cuál estudio?
Él a veces se hinca y canta, dice, cuando está solito, porque a veces nos encierran él solito. Ahí lo tienen en el último lugar del corredor y todos lo están escuchando entonar sus alabanzas. Pero hay otras veces que nos dejan sueltos un tiempo más y ahí corre un grupito y por eso me apresuro para ver si alcanzo todavía a entrar. A veces cantamos, otras veces lo encontramos sentado en su cama y nosotros nos sentamos en el piso y empieza a hablarnos. Y cuando supo que iba a salir, me dijo que viniera a este lugar, me dio más o menos las direcciones y me dijo que preguntara por usted. Ya lo presenté con el hermano José y en la próxima oportunidad que hubo de hablar con el apóstol de Dios, le dije, varón de Dios, llegó esta persona y su rostro se iluminó. Sí llegó, sí, varón de Dios, llegó. ¿Quién es? Y se lo encargaste al ministro, al hermano José. Sí, varón de Dios, ya están visitándolo, ya está yendo con toda su familia. ¿Quién es? Es uno de mis miembros. No, no está formando una iglesia. Ahí tiene él ya su iglesia. Pero no hay agua. Él es el que no necesita agua. Pero no hay ministros para hacer avivamientos. Él es como Pablo, quien puede imponer las manos y dar la prenda del Espíritu Santo. Y con esto quiero concluir para sensibilizar los hermanos a que nuestras consagraciones oremos con mayor ruego. ¿Cuántas veces hemos pensado en la consagración de las 8? Cuando pedimos a Dios por su libertad, que estamos luchando contra Satanás, contra espíritus inmundos. Y creemos y a veces nos desesperamos, ¿por qué no nos escuchará el Señor si somos sus hijos? ¿Por qué no lo saca de ese lugar si nuestra lucha es contra Satanás que lo tiene en ese lugar? Yo no estaría tan seguro. A uno de sus compañeros, ¿cómo le dolió? No solo al varón de Dios, a ese compañero. Se lo llevaron una noche sin avisarle y su grande tristeza. El siervo de Dios lo dijo en una carta, que aquel hombre gritaba, díganle a Joaquín, díganle a García, despídanme de él, díganle que lo voy a extrañar. Y lo transfirieron a otra prisión. Tiempo después, porque él está purgando una condena muy larga. Tiempo después, a ese hombre que fue compañero del apóstol de Dios, se encontró con un hermano en esa nueva prisión. Aquel hermano había cometido una falta y platicando con él se dieron cuenta que ambos conocían al varón de Dios y el hermano se dio cuenta que él era el que el siervo de Dios había testificado. Le había llamado el ruso en una de sus cartas y había testificado de él y cómo le había dolido su partida. Y se abrazaron y dice aquel hermano y le dijo esa persona, ese preso, ¿cómo me duele no haberme despedido del hermano García? Pero yo le pido a Dios un día volverme a encontrar con él. Que me trasladen a mí o que lo trasladen a él, pero yo quiero volver a estar con él. Y le dice aquel hermano, no, ¿qué estás haciendo? Ni se te ocurra. Allá afuera vemos miles que le estamos pidiendo al Señor que salga. Y le dijo aquel hombre, pues aquí adentro habemos muchos que le estamos pidiendo que no se nos vaya, porque Él es nuestro consuelo. No, nuestra lucha no solo es con Satanás. Hay almas sinceras que lo necesitan, pero nosotros le diremos al Señor, nosotros también lo necesitamos. Es que Él es consuelo de buenos y de malos, de justos y de impíos.
Él es consuelo del viejo y del joven, del nativo y del extranjero, de toda esta iglesia. Nuestro consuelo es el apóstol de Jesucristo. Viendo a la distancia estos 10 años, te pregunto, el propósito de Dios al llamarlo era consolarlos. El propósito de Dios se ha cumplido. Los que estamos aquí hemos sido consolados. Aún los que están en prisión están siendo consolados. Hoy con su carta miles de almas y de oyentes fueron consolados. El mundo entero seguirá siendo consolado hasta que entre la plenitud de los que han de ser salvos. Hasta entonces, sigámosle pidiendo al Señor, redoblemos, hermanos, nuestras peticiones, no porque queramos, hermanos, que queden sin consuelo aquellas almas, no. Preferimos que sean ellos los que reciban las cartas de un hombre en libertad y no nosotros los que recibamos las cartas de un hombre detenido. Pero fíjate con quién estamos luchando, porque hay almas que le ruegan al Señor que no se vaya, porque con Él han visto la luz de Cristo, han conocido la verdad del Evangelio. Y por eso te señalaba esa palabra, les he enseñado a orar. Yo veía a aquella persona cuando ya los despedíamos y se hincaba y hacía su oración sin persignarse y se levantaba. ¡Qué dicha! Claro, después de meses de haber estado compartiendo las consagraciones, mientras tú y yo aquí estábamos en nuestra consagración, él estaba haciendo su oración instruido por un apóstol de Jesucristo. Redoblemos nuestra súplica. Dios apure, Dios adelante el tiempo. Como Ezequías, conmovamos a Dios para que su calendario se ajuste y pronto esté entre nosotros el apóstol de Jesucristo. Sea esto para la honra y la gloria del Señor. Solo me resta decirte, hermanos, juntamente con mi sentir y el tuyo, nos congratulamos, Iglesia del Señor. ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades por la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones! La gracia de Dios sea en sus corazones y Dios les bendiga.